Truquito Guild Boss. Sí, hay un truquito. Antes de empezar, el truco de la skill de reclamar varias veces cada 3 horas ya no funciona. Hace un tiempo ya lo corrigieron. Pero hay un truco detrás del evento Guild Boss. Lo primero que tienen que hacer es crearse varios guild y dársela a cada uno de los secundarios. ¿Qué vamos a hacer? 2 Guild Boss al mediodía y 2 Guild Boss a la noche, en total 4. Dando 500 diamantes por piso. Tiran de 10 paquetes de 50 diamantes en cada piso, 10 stack de diamantes, y son 5 pisos, o sea, en total 2500 diamantes por cada Guild Boss. Si hacemos los 4, 10.000 diamantes por día, más el resto de las cosas que agarren, que le va a ayudar a aumentar el daño de su personaje y la defensa. Antes de que empiece el evento Guild Boss, ahora estamos en el de la noche, 7:30 comienza. Lo primero que van a tener que hacer es conectarse con el personaje secundario. Yo puse, hay que poner cada personaje secundario en una guild diferente. Uno lo tienen que tener en la guild principal con algún cargo. Con el de capitán ya alcanza. Y con el principal no van a tener ningún cargo. Con el principal, ¿por qué no van a tener cargo? Para que se puedan expulsar. Lo que van a hacer es tocar en su personaje y ponen tick y confirman. Y se expulsan al personaje. Esto es porque los cargos tienen sueldo después de 24 horas de haber entrado en la guild. O sea, que si tienen un cargo no lo van a poder cobrar y no se van a poder expulsar. Por eso su principal no tiene que tener cargo para poder hacer varios Guild Boss. Entonces, este es mi personaje secundario que tiene un cargo de capitán. Me expulso al principal. Y ahora me voy a conectar primero en la guild de este personaje secundario. Voy a hacer el Guild Boss y luego voy a ir al próximo guild del próximo secundario, el personaje secundario que tengo. Son guild donde están solos estos personajes, justamente únicamente para poder hacerlo. El Guild Boss tiene un cooldown de 10 minutos aproximadamente, creo que tiene 11. ¿Qué pasa? Cuando terminen Guild Boss van a tener 10-11 minutos para conectarse al resto. Aconsejo no hacerlo de noche las primeras veces hasta que se acostumbren, porque si arranca el evento que viene a las 20 horas después del Guild Boss, se van a estar perdiendo el evento principal, no van a poder entrar a la guild principal. Yo me expulso de la guild, la última guild, y quiero entrar y arrancó el evento principal, no voy a poder entrar, me voy a quedar sin participar del evento. Bien, una vez que va a empezar el evento, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la guild que creamos con el personaje secundario. Y nos va a quedar esta forma exclusivamente todo el Guild Boss para nosotros. Una vez terminado la primera Guild Boss, lo único que queda hacer es conectarse con el secundario que está a cargo de la guild en la que se metieron y expulsarse nuevamente. Recuerden, un secundario lo tienen en la guild principal para expulsarse al principio. Los otros 2 lo tienen en otras 2 guilds diferentes para nuevamente expulsarse. Nos expulsamos nuevamente.
y entramos a la próxima guild. Recuerden, hay que crear 2 guilds nuevas para poder hacer 2 guild boss y tener al tercer secundario en la principal, o alguien de su guild pedirle que lo expulse. Le piden a alguien con cargo de su propia guild que lo expulse. Y ahora sí, para entrar nos va a salir este cartel que no podemos participar porque está en cooldown, o sea, está en espera. Y tenemos que esperar aproximadamente 10 minutos. En el minuto 10, al minuto 11 vamos a poder acceder. Y si faltan 2-3 minutos, no llegan, van a tener que salirse, porque si no, no van a poder entrar al evento principal. Ahora sí, estamos en el tiempo. Una vez pasados los 10 minutos, podemos volver a entrar al Guild Boss y hacer otro nuevamente. Como ya dijimos, tira 10 stacks de 50 diamantes, o sea, 500 diamantes por piso. De esta forma recolectamos 10.000 diamantes por día con el Guild Boss. Y esto sería todo. Acabamos de hacer 2 Guild Boss a la noche. Si hacen 2 al día, se llevan 10.000 diamantes y todos los objetos que tiran por 4. Recuerden que en la noche faltan 3 minutos. Apenas termina, arranca el evento. Y si arranca el evento y no llegan a unirse antes a la guild principal, no van a poder participar. Por eso aconsejo hacerlo de día y no de noche. Al principio, hasta que estén acostumbrados. Si no viste el video de la Guild Boss anterior, le aconsejo que lo miren, porque pueden perder un objeto completo con el tema de la tienda. De la tienda que aparece acá. A mí no me aparece porque yo hice los 4. No te va a aparecer si haces 4. Te va a aparecer la primera nomás. Pero esa tienda, hay un compañero que perdió un objeto y lo pueden perder. Así que presten atención al video que hice anteriormente de la guild. Lo único que queda por hacer es expulsarse, conectarse con el líder de la guild que crearon y se vuelven a expulsar nuevamente. Y ahora entramos de vuelta a la guild principal en la que estábamos. Y faltando un minuto. Por un minuto casi no llegó a entrar el ciegue. Este truco ya no funciona. Antes podíamos reclamarlo estos premios cada 3 horas. Ahora ya no se puede. Cuando pasadas las 3 horas aparecen todas reclamadas. Pero tenemos el truco de la Guild Boss. Si te gustaron mis videos, dame una mano con un cafecito. En el link de la descripción de mi perfil está el link de Cafecito App. Si no puedes ayudarme con un cafecito, dame una mano suscribiéndote al canal y dándole un like.